Queridos hermanos, bendiciones. Hoy es lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Y les quiero compartir el Evangelio que corresponde a la liturgia de este día, Mateo 5, versículos 1 al 12. Y después haré una reflexión sobre la palabra de Dios. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, varios detalles antes de iniciar la reflexión sobre estas bienaventuranzas. Jesús ve a la muchedumbre y sube al monte y se sienta. Sus discípulos se le acercan y él comienza entonces a enseñarles con su palabra. Del capítulo 5 al capítulo 7 es lo que se conoce en el Evangelio de Mateo como el Sermón de la Montaña. Y esos primeros versículos pues son las bienaventuranzas. La muchedumbre que sigue a Jesús. Interesante, porque en medio de la muchedumbre destacan los discípulos. Había mucha gente, pero nos dice que sus discípulos se le acercaron. Es decir, que a veces podemos estar en medio de la multitud y el Señor nos puede hablar, pero para poder nosotros escuchar lo que Él nos dice, es necesario que nos logremos como sustraer, que nos logremos como salir de toda la masa, ¿no? Y entonces nos acerquemos, porque el discípulo está cerca al maestro, el discípulo está atento a la escucha. Se le acercaron los discípulos. No se nos habla de toda la muchedumbre que se acerca, sino de los discípulos. Nos dice que Jesús se sentó, subió al monte y se sentó. Primero, el monte es en la Biblia un lugar privilegiado de la presencia de Dios. Es verdad que Dios está en todas partes, pero en los montes es un lugar especial. Pensemos, por ejemplo, en el monte Sinaí, que es el monte donde Dios les dio las tablas de la ley, el lugar de la alianza en el desierto, en el monte Sinaí. Es el mismo monte Horeb. También el monte Carmelo, que es el lugar donde estaba el profeta Elías. Un monte muy importante en el Antiguo Testamento. Hoy, pues, el monte de las bienaventuranzas. Jesús sube al monte. También Jesús se sienta, eso es importante, es decir, que nos muestra que no tiene prisa, que Jesús se sienta como el maestro que se sienta en la cátedra para enseñar. Entonces, si Él está sentado, pues también podríamos pensar fácilmente en que nosotros también estamos ahí a su alrededor y también nos sentamos, es decir, estamos allí a sus pies para escuchar su palabra. Bueno, y entramos entonces en las bienaventuranzas. Yo quisiera comenzar por la última parte del Evangelio de hoy. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Una persona puede ser perseguida por muchas razones, pero no por todas las veces en que es perseguido será bienaventurado. Es bienaventurado si es perseguido por Cristo. Por eso Jesús dice, bienaventurados cuando os insulten y os persigan por mi causa y os acusen en falso
de toda clase de males. Vemos que en la pasión del Señor a él también lo acusaron de falsedades. Un juicio donde no se podía defender y donde lo acusaron de cosas falsas. Y continúa diciendo el Señor: alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Y eso me hace pensar precisamente en Elías, en la primera lectura. Elías, que es considerado el más grande profeta de todo el Antiguo Testamento. Él tenía un lema, está allí consignado en el libro de los Reyes: vivo y muero de celo por el Dios Shebaot. Significa por el Dios de los ejércitos. Vivió en un momento muy tremendo de la historia de Israel. Un momento en el que el rey de Israel, Ahab, se había casado con Jezabel, una mujer extranjera, y esta mujer había traído sus divinidades, los Baales, y el pueblo de Israel había caído en la idolatría. Y Elías era el único profeta del Dios único y verdadero. Los demás eran sacerdotes de Baal, sacerdotes de las divinidades falsas. Y vemos cómo esta mujer tiene un odio impresionante por Elías. No lo soporta. No lo soporta, así como el mundo no soporta a los verdaderos pastores. No soporta a quien es capaz de decir en la cara aquello que está mal. Y decirlo en el nombre del Señor. Pero aquí está esta promesa del Señor: bienaventurados. Aunque suframos persecución, tendremos un premio en el cielo. Y aunque se nos acuse de toda clase de falsedades. Las bienaventuranzas de Jesús en el Evangelio podríamos decir que son como el programa de todo su ministerio. Porque el Señor vino a anunciar la buena nueva a los pobres, a liberar a los cautivos. Es manso y humilde de corazón. Él dice: bienaventurados los mansos. Jesús es manso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y así hay otras bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos. Jesús, ¿quién más que Dios, el Señor, practicó la misericordia y nos invita a nosotros también a ser misericordiosos, limpios de corazón? Pero este Evangelio, hermanos, yo que soy latinoamericano, colombiano, les cuento que ha sido mal entendido en muchos lugares. Y sobre todo en América Latina, les cuento un poco para los que no están contextualizados. Surgió todo un movimiento de teología de la liberación por allá en los años 70, que cobró mucha fuerza. ¿Y qué fue lo que hizo? Hacer una lectura del Evangelio desde categorías marxistas, desde categorías comunistas, y presentar la propuesta del Evangelio como un Evangelio liberador. A ver, la palabra de Dios es liberadora, claro que sí. El Evangelio es liberador, Jesús vino a liberar. Pero Jesús no vino a poner a unos contra otros en el plano social. Por ejemplo, muchos leyendo estos textos interpretaron: sí, la lucha de clases, sí, Jesús vino para liberar a los pobres. Entonces comenzaron a sembrar rabia, a sembrar resentimiento a los pobres contra los ricos. Y yo creo que la palabra de Dios no va por ahí. Que Jesús vino a liberarnos, que Jesús hacía opción por los pobres, sí. Pero no podemos hablar de que Jesús ha hecho una opción exclusiva por los pobres. Además que también hay que entender qué significa la pobreza en el ámbito bíblico. Porque cuando nosotros reducimos la pobreza al ámbito meramente de la falta de cosas, de la falta de, digamos, de alimento, de techo, de vestido, cuando reducimos la pobreza solamente a eso,
Entonces podemos pensar que los ricos no tienen derecho a la palabra de Dios. Y claro que Jesús lo dice en el Evangelio. Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Pero está Cristo diciendo que automáticamente, por ser rico, una persona está condenado y el pobre, por ser pobre, automáticamente está salvado. Creo que no. Jesús no vino a canonizar la pobreza. Los que hacen una lectura del Evangelio desde solamente esa perspectiva caen fácilmente en la hipocresía de Judas Iscariote. Cuando una mujer derramó un frasco de perfume de nardo costosísimo, saltó inmediatamente Judas Iscariote y dijo: ¿pero qué es este despilfarro? ¿Qué es este desperdicio? Se habría podido vender por 300 denarios y habérselo dado a los pobres. ¿Y qué dice el Señor? A los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Ahora, el discurso o la interpretación que tenemos que hacer en la iglesia es: pues los pobres que se frieguen, los pobres ya se las arreglarán, nosotros solamente tenemos que anunciar el Evangelio. Pues no, también nos tenemos que hacer cargo de los pobres. Claro que sí, porque Jesús, cuando vuelva al final, también va a poner a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda, y dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel, estuve desnudo. Y a los otros: id malditos al fuego eterno, porque estuve desnudo, con hambre, en la cárcel, y no me visitasteis, no me disteis de comer, no me vestisteis. Claro que sí. Es decir, que no podemos negar esa realidad. Concluyendo, digamos, esta idea, es que la iglesia también se hace cargo de los pobres. Y a ver, no hay ninguna institución en el mundo, aun con todos los ataques que la gente quiera hacer a la iglesia, no hay ninguna institución en el mundo que haga tantas obras de caridad como la Iglesia Católica. Podríamos nombrar muchas instituciones que la Iglesia trabaja con ellas. Por ejemplo, aquí en Europa, Cáritas, que ayuda a la gente, a tanta gente se le da comida. Tanta gente en el África que ayuda. Claro que hay que ayudar. Claro que debemos ayudar a los pobres. Pero el peligro es cuando nosotros convertimos el mensaje del Evangelio en un discurso meramente social. Porque entonces, si nosotros pensamos que la labor del sacerdote o la labor de la evangelización es simplemente calmar el hambre en el mundo, que hay que hacer cosas, claro que sí. Pero si reducimos solamente a eso, entonces pues hay muchas ONG que lo hacen y lo hacen muy bien. Hay gente muy buena que no son creyentes y también ayudan a los pobres. Entonces, ¿cuál sería la novedad de la palabra de Dios? Por eso hay obras materiales, obras de misericordia materiales y obras de misericordia también espirituales. En la primera comunidad cristiana, la iglesia se ocupó de las mesas, es decir, de los huérfanos, de las viudas, de la parte social, y nombró a los diáconos de la iglesia para que ellos hicieran ese servicio social. Y los apóstoles se dedicaran a la predicación y a la oración, es decir, no lo descuidaron, nombraron gente para que hiciera eso dentro de la iglesia. Y la iglesia tiene hermosos documentos de doctrina social de la iglesia para ayudar a los pobres. Pero cuando hacemos de la pobreza una ideología, creamos una división muy dañina, porque creamos un resentimiento. Entonces el pobre, por ser pobre, ya está salvado, y el rico, por ser rico, ya está condenado. ¿Y cuánta gente que es rica? Algunos habrán sido ricos porque han cometido injusticias y han explotado, y claro, ahí Dios les pedirá cuentas. Pero hay otras personas que son ricas porque nacieron en una familia rica. Entonces, si una persona nació en una familia que tiene dinero y que quizás ni siquiera fue dinero mal habido, o esa persona no es culpable de lo que hayan hecho sus antepasados, qué sé yo, bueno, una persona tiene dinero y esa persona genera empleo, ayuda a las personas, es bueno, es justo, o de pronto ha cometido injusticias, pero se convierte, perdón, se convierte
Jesús mismo no entró en la casa de Zaqueo. Y dijo Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. ¿Y qué hizo Zaqueo? Sin que se lo pidiera el Señor, Señor, si en algo he faltado, si en algo he robado, devolveré todo lo que he robado y devolveré hasta 4 veces. O sea que restauró, reparó el daño. Entonces Jesús ha venido para salvarnos a todos. A todos nos ofrece la posibilidad de la salvación. Ricos, pobres, blancos, negros. A todos nos salva el Señor, nos invita a la salvación. Por eso es muy peligroso que hagamos una lectura sesgada de la Biblia, de la palabra de Dios, y cojamos la palabra de Dios para que responda a nuestras propias ideologías. ¿Cuáles han sido los resultados de la teología de la liberación? Y lo digo yo porque la estudié yo, la teología de la liberación, en la universidad. Y claro, cuando yo escuchaba a mis profesores hablar de teología de la liberación, yo decía, qué maravilla, por aquí es. Esa es la manera de interpretar el Evangelio. Claro, es que Jesús vino a liberar. Pero, cuando fue pasando el tiempo, comencé a darme cuenta que todo eso dejaba muchas lagunas. Y voy a contar experiencias personales. A veces cuando yo estaba triste, cuando quería de pronto hablar con un sacerdote, cuando estaba estudiando yo teología, y quería hablar de pronto con un sacerdote, buscar reconciliarme, o sea, el sacramento de la reconciliación, la confesión. Muchas veces en esos profesores que eran tan brillantes académicamente, no encontraba un referente a nivel espiritual. No sentía como eso, ¿no? Como que sí, esta persona es muy brillante a nivel académico, pero no, falta algo, ¿no? Y recuerdo que una vez escuché a una persona que pasó junto a un sacerdote que estaba hablando con otra persona en un pasillo de la universidad y estaban hablando de los pobres, de la inserción, de ir a los barrios pobres, de que él trabajaba en barrios pobres y no sé qué, bueno. Y entonces pasó alguien y le dijo, profe, todavía usted haciendo profetismo de pasillo. Y a mí me impactó la frase y me gustó, porque en el fondo tenía razón. A veces es fácil hacer profetismo de pasillo, a veces es fácil escribir muchos libros, a veces es fácil jugar a ser pobre, a irse a algunos ambientes, algunos sitios marginados, a trabajar, pero sabemos que tiene o una comunidad religiosa como sacerdote, o una diócesis, o bueno, que si un día te dan por allí una enfermedad o algo, pues te llevan a la mejor clínica y ya. Entonces, a veces eso de jugar a ser pobre. Y entonces, son temas complejos, ¿no? La verdad es que daría para hacer otro vídeo y en otro momento hacer una charla sobre ese tema de una manera más específica. Pero después pasó el tiempo y fui cayendo en la cuenta. Fui cayendo en la cuenta que por ahí no era. Luego tuve la oportunidad de estudiar Sagrada Escritura, de hacer estudios en Tierra Santa. Estuve 4 años en Israel. Viví de cerca lo que es la vida de los cristianos en Tierra Santa, de los judíos, los musulmanes, de ver todos esos contrastes. Y, y bueno, aprendí bastantes cosas de Biblia, de Sagrada Escritura. Pero también llegó un momento en que muchas veces yo me sentía vacío porque la palabra de Dios se nos convierte a nosotros a veces, a sacerdotes, a estudiosos de la Biblia, se nos convierte en una herramienta de trabajo. Entonces podemos saber hebreo, griego, podemos saber muchas cosas de la Biblia, pero esa palabra de Dios no está tocando nuestra propia vida porque hemos perdido quizás la fe, porque tratamos de interpretar la palabra de Dios desde, bueno, esos son eh, figuras literarias, eso era una forma de decir esto, pero eso no lo tenemos que entender de esa manera en la actualidad. Y entonces vamos reduciendo la palabra de Dios, la vamos reduciendo. Entonces Jesús no hizo esos milagros, eso es un ropaje literario, eso es una forma de hablar. Y entonces al final, ¿con qué nos vamos quedando? Y yo mismo lo llegué a experimentar a veces. Tenía escuelas bíblicas, tenía 80 personas en un salón,
Y la gente pensaba, uy, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe este término en hebreo, este término en griego? ¿Cómo explica de bien? Y después yo me sentía solo interiormente y sentía que me faltaba algo, que esta palabra no me estaba tocando el corazón, porque me había vuelto un especialista. Entonces el Señor me ha permitido también darme cuenta que me tengo que acercar a la palabra de Dios, a su palabra, con la sencillez de un niño, volver a recuperar lo que había perdido, volver a creer con simplicidad, leer el Evangelio sin glosas, es decir, sin tanta explicación, sino dejar que el Evangelio me hable al corazón, que el Señor me hable a mí al corazón y que en la vida cotidiana me permita ver cómo está Él actuando. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí porque no quiero extenderme, ya lo hice suficiente, entonces pues ya tendremos otras ocasiones en las que hablaremos de otros muchos temas. Que el Señor les bendiga.